de vista. Si les parece bien a todos. ¿De acuerdo, Gustavo? Sí, sí, a mí me parece bien. Bueno, voy a tratar de todas maneras de ser muy breve para también aprovechar a escucharte. Y me disculpo nuevamente porque tengo que ir al colegio a dar una clase. Entonces, miren, yo no sé, les llegó el documento este, que es un documento que tiene que ver, es un cuaderno de trabajo, working paper, como le llaman en alemán, en el que yo propuse hablar sobre la relación entre populismos y religión y laicidad, y haciendo una comparación entre populismos latinoamericanos y populismos europeos, tomando como ejemplos partidos que en particular en Alemania se han vuelto muy importantes, como la AfD, que es Alternative für Deutschland, que ahorita ocupa ya el tercer lugar como partido en Alemania, ya de extrema derecha y de nazi, digamos, en cierto punto. Pero en todo caso, lo que, digamos, mi trabajo se enfocó en 2 o 3 puntos que son los que yo quisiera resaltar. Tomando de la idea de Federico Finkelstein, que es un autor argentino de origen judío también, que trabaja creo que ahora en Brown, él lo que hace es que para explicar el populismo, conecta el fascismo con el populismo y pone al populismo como un derivado, una especie de hijo del fascismo, con una serie de características que son muy similares y con solo 1 o 2 elementos que cambian y que son importantes. Uno, que es una diferencia entre, digamos, las características del fascismo y el populismo, pues que el populismo eh, rechaza, en teoría, la violencia como elemento de acción política, cosa que era central para el fascismo. El fascismo se mueve básicamente promoviendo una idea de la voluntad y de la violencia como un elemento central, y el populismo no. Teóricamente, aunque obviamente podemos ver ejemplos de populismos violentos, pero en términos generales, digamos, rechazan esa idea central del fascismo. Y el segundo elemento es que, contrariamente también al fascismo, el populismo eh, acepta teóricamente también la idea formal de democracia. Entonces eso hay que verlo como un momento en donde obviamente el fascismo cae en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, está obviamente completamente destruido, y entonces surgen en otros lugares pues, fórmulas populistas que adoptan más o menos ese sistema, pero con estos pequeños cambios. Y obviamente el ejemplo número de esto es el peronismo que integra una serie de elementos muy similares a lo que era el fascismo, y los desarrolla en el contexto latinoamericano. Una de las características centrales de ese populismo es que hay, al igual que en los regímenes fascistas, una especie de sacralización del poder político, una sacralización del cual se ha hablado mucho sobre si es una especie de religión. Digamos, si el nazismo y el fascismo eran religiones seculares en el fondo, que se presentaban precisamente como alternativas a los regímenes eh, sagrados religiosos de otro tipo. Y esa sacralización del poder político se convierte en una sacralización también de la autoridad principal en los populismos, que son, como sabemos, líderes, caudillos, eh, que generalmente pues, se mueven en una lógica también de clientelismo, pero que terminan generando liderazgos cuasi absolutos también ahí donde se han generado. Entonces, y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Yo lo quise comparar, por ejemplo, el chavismo con el peronismo y otras formas de populismo, por ejemplo, el etnopopulismo en Bolivia, etcétera, ¿no? Ahora,
Yo para obviamente meterme en esto, estudié a los, creo yo, principales especialistas de hace unos años, aunque obviamente ha habido un boom ya de estudios sobre el populismo, pero durante mucho tiempo ha habido algunos especialistas, un chileno y un americano que trabajaron juntos, y que ellos hicieron una definición de populismo en que decían que era una ideología como delgada, centrada delgadamente, opuesta a una ideología fuerte, que en última instancia separaba al mundo o a la sociedad en particular en dos campos antagonistas y homogéneos, ¿no? Por un lado, el pueblo puro, digamos, el pueblo bueno, como diríamos aquí en México, versus la élite corrupta, ¿no? Entonces, esta división del mundo en dos es como lo central del populismo. Y argumenta, por lo tanto, que también que la política debería ser una expresión de la voluntad general, no de la voluntad popular. Y eso significa, y ese es para mí el punto central, el punto más importante, que el populismo se convierte o es en esencia una forma de política moral. ¿Por qué? Porque en el momento que está dividiendo buenos contra malos, corruptos contra los puros, está obviamente haciendo un señalamiento moral más que un señalamiento, digamos, estrictamente político, ¿no? No es político-moral en ese sentido, ¿no? Y esta idea eh, convierte a la política en esencialmente una actividad moral. Y aquí no nos extrañamos precisamente viendo los ejemplos en México de cómo López Obrador y muchos de los dirigentes hablaban de cómo lo que importaba era la moral y no la ley, ¿no? Y decía, no, yo me centro en una postura moral y la ley va en segundo lugar, ¿no? Porque precisamente lo que se convierte es en una postura donde la moral está por encima de las legislaciones. Y obviamente eso significa que hay una discusión también sobre la moral, ¿no? Y obviamente sobre la ética. Y eso conecta muy bien con nuestros temas de bioética, porque obviamente en el momento que la política se convierte en una actividad moral, toda la actividad pública está permeada por una perspectiva en donde se está luchando a favor del bien y en contra del mal, ¿no? Pues hay esa postura populista cuyo también, digamos, contrario, opuesto totalmente en otro polo, que también hemos visto en México, es el elitismo. Y el elitismo, de alguna manera, que lo hemos visto expresado en México, propone que que la gente es peligrosa, deshonesta y vulgar, mientras que la élite es superior moralmente también, culturalmente, intelectualmente. Entonces, entre esos dos polos de populismo y elitismo, hay una postura que a mí me parece que es la, digamos, más en realidad alejada de esas formas polarizantes de la política, que en el fondo son formas moralistas también, y que es la perspectiva pluralista. La perspectiva pluralista, que se opone tanto al populismo como al elitismo, propone que la sociedad está compuesta de grupos sobrepuestos con distintas ideas e intereses, y que esa diversidad es lo que constituye su fuerza. Y eso, no sé si ustedes han oído últimamente la discusión entre Kamala Harris y Trump, va exactamente en ese sentido. Trump está en una postura populista y Kamala Harris contestó diciendo, no, la diversidad y todas nuestras diferencias y los diferentes intereses son lo que hacen nuestra fuerza. Entonces, eso es como lo central, digamos. Luego, el otro punto, y no quiero extenderme mucho para darle precisamente tiempo para poder escuchar a Gustavo, es que una de esas características de los regímenes populistas es que en la medida que divide a la sociedad en buenos y malos, en puros y corruptos, entre el pueblo y la élite,
el gobierno considera que cualquier crítica o oposición se convierte en una amenaza a su estabilidad, ¿no? Y eso resulta, obviamente, en una presión a cualquiera que se atreva a disentir, ¿no? Sea de la prensa, sea del Poder Judicial, del Parlamento, de las iglesias, de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales, de donde quiera que venga, en la medida que divide el mundo en dos, no acepta ningún tipo, o acepta con muchas dificultades cualquier tipo de crítica. Yo creo que ese es el mundo en que estamos viviendo y que no nada más América Latina, sino Europa y muchos otros lugares han estado, digamos, sumergiéndose de alguna manera. Y obviamente, pues hay varios afectados de esto. Una de ellas, por supuesto, es una perspectiva democrática del mundo, pluralista, y otra es una perspectiva secular, laica realmente del mundo, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, una serie de afectaciones a lo que puede ser también, incluso perspectivas laicas de la vida. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Roberto. No sé si continuamos con Gustavo y dejamos luego la discusión o quieren hacer algún comentario en este momento. Continuemos. Gustavo, ¿tienes presentación? ¿Sí? Sí, hice una breve presentación. Ok, Bernardo, no te oyes. ¿Me pueden habilitar para Eso era lo que compartir? estaba yo diciendo, el voy. Listo. Ok. No sé si Ingrid antes quiera decir algo, perdón. Ingrid, otra vez no te oyes. Está cerrado tu micrófono. Si la dinámica va a ser las preguntas después, pues ya hago la pregunta después. Nada más será una pregunta para Roberto, pero si no va a ser este el momento, pues la guardo para después. No, sí, adelante, Ingrid. ¿Sí? Porque bueno, Roberto se va a ir, okay. en poco tiempo. Ok, entonces Roberto, yo te quería preguntar si consideras que el populismo sea un fenómeno religioso. Por ahí escuché la frase y se me hizo muy provocativo. Bueno, lo que yo creo y he estado trabajando en los últimos años es que hay una conexión, y tengo otros textos al que les interese se los mando, están en francés o en inglés nada más, pero al que le interese se los mando. He estado trabajando la conexión que hay entre populismo y religiosidad popular, porque me parece que mucho de lo que sucede en nuestros países digamos, algo que se puede comprender muy bien por una facilidad del populismo para entrar en las masas, porque conecta muy bien con la manera de pensar y de concebir el mundo de la religiosidad popular, ¿no? Y hay muchos elementos que, bueno, no me quisiera extender aquí, pero hay muchísimos elementos que conectan. Doy nada más uno o dos ejemplos, es el tema de la esperanza. No sé si se fijan, casi todos estos partidos populistas centran su idea en la esperanza. No importa si se cumplen o no los objetivos propuestos, igual la gente siempre está viviendo con la esperanza. Como les digo yo, perdón para los católicos, es como la gente que tiene 500 años esperanzados en que la Virgen de Guadalupe les va a ayudar, y no importa si les ayuda o no, la esperanza siempre está ahí y es un factor muy importante. Otro factor de la religiosidad popular es como muchos de estos santos y vírgenes en realidad son elementos a los que se busca para una protección, y los gobiernos populistas precisamente trabajan con esta lógica de yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo que otros no te pueden dar, y hay una liga ahí entre el caudillo y el pueblo, digamos, que se vuelve clientelar, y esa relación de alguna manera viene por lo que en religiosidad popular siempre ha sido un elemento central. Eso obviamente es más complejo, pero en eso precisamente he estado trabajando. Sí, además los dogmas, ¿no? Lo que dice el jefe ya no es discutido, sino es aceptado, y no importa si es verdad o es mentira, ¿no? La Es idea de aceptado alguien a como quien dogma. idolatras, casi idolatras o veneras,
se vuelve también una cosa así donde el líder se vuelve un personaje casi santificado, etcétera. O sea, hay muchos elementos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Gustavo, si puedes compartirnos Sí, ok, tu presentación. les comparto. Hice esta presentación eh, recién, que ya no me acordaba ni qué decía yo en el artículo. Lo escribí hace ya unos meses y revisándolo eh, me di cuenta de que mejor no, si no dependía de mi memoria. Y, pero es básicamente lo que digo en el artículo que les mandé anteriormente, eh, lo pongo en forma de presentación. Además pensando en que tal vez podría usarlo posteriormente. Pero bueno, a mí me empezó a llamar la atención el tema del populismo, un poco por obvias razones, porque empecé a ver cómo había una afectación de lo que yo hacía y de los objetivos de la bioética bajo el gobierno de López Obrador. Y me empecé a dar cuenta de que no era exclusivo del fenómeno López Obrador, sino del populismo en general en el mundo. Y decidí escribir esto pensando en que tal vez alguien en algún lugar del mundo podría sentirse identificado con lo que pasa en México. Y efectivamente, ahora he tenido comunicación con gente en lugares como la India o Brasil y me dicen, es que es lo que describes en el artículo es exactamente lo que está pasando en India bajo Rajendra Modi o lo que pasó con Bolsonaro en Brasil y un poco de algún modo también lo que pasa con Lula en otro sentido. Eh, entonces, bueno, para no repetir mucho, esto ya lo dijo Roberto. Están estos dos teóricos, Casmude y Cristóbal Rovira Calvácer. Cristóbal Rovira es chileno, Casmude es alemán, que definen el populismo como una ideología delgada que considera la sociedad. eh, Uy, algo pasa ahí. No sé quién sea iPhone, si me dice, por favor. Ay, soy Eunice, soy Eunice. Ah, perdón, Eunice. Sí. Eh, que considera la sociedad dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos, ¿no? El pueblo puro versus la élite corrupta. Y la política se concibe como una expresión de la voluntad general del pueblo. ¿Sí? Y aquí hay varias cosas que llaman la atención. Esta, por cierto, es una definición entre otras que se han propuesto en la literatura. Yo les recomiendo el libro de estos dos autores que se llama Populismo, una breve introducción, está en español, publicado por Alianza. Sí. Eh, eh, y esto de que sea una ideología delgada es que en realidad no hay mucho contenido ideológico y por eso es compatible con visiones de izquierda o de derecha. Entonces hay populismos para un lado y para el otro. ¿Sí? Es una ideología monista porque conciben estos dos bloques como dos unidades homogéneas, o sea, el pueblo es todo igual, no es una visión pluralista, no es una visión que integre distintos puntos de vista dentro de cómo conciben el pueblo. Y como decía Roberto, es una visión moralista, eh, porque toman siempre el punto de vista del pueblo bueno que ha sido explotado, que ha sido eh, sí, explotado por la élite corrupta. ¿Sí? Y aquí las concepciones de lo que es el pueblo bueno y de lo que es la élite corrupta, vamos a ver, tienen implicaciones. ¿Sí? Pero es básicamente una visión antipluralista. ¿Sí? Y ellos siempre se ponen del lado de la defensa del pueblo y es una visión muy dicotómica, muy eh, maniquea, ¿sí? De un tipo de política de o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay medias tintas. ¿Sí? Y yo digo que el populismo afecta a la bioética de 7 modos distintos, mejor si los vemos cada uno. El populismo tiende a tener una visión anticientífica
y a considerar que, que los científicos, los expertos, siempre los ponen como parte de la élite corrupta que ha venido abusando del pueblo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, AMLO ha acusado a los científicos de ser parte de aquellos que han perpetuado la corrupción en el país. Ha dicho que es una oligarquía académica, que solamente quiere mantener sus privilegios, ¿sí? Que se han coludido con los políticos eh, y están al servicio de ellos y no del pueblo, ¿sí? Entonces, los científicos son parte de esa élite corrupta. ¿Sí? Ese es un primer elemento. Eh, pero también esto tiene que ver con eso que llaman la política de la posverdad. Eh, Porque muchas veces ellos atacan a los científicos cuando quiera que lo que digan los científicos desafía las políticas de los populistas o contradice las narrativas populistas. Eh, entonces, y eso suele ser muy frecuentemente. Sí, en la política de la posverdad, los debates no se basan ya en hechos objetivos o en datos verificados con evidencia, sino en aseveraciones que carecen de evidencia práctica y que a base de repetirla una y otra vez se van convirtiendo en verdad y la gente las acepta, ¿no? Entonces apelan típicamente a las noticias falsas, a las fake news. Trump lo hacía todo el tiempo, ¿sí? A los hechos alternativos, ¿sí? O en el caso de México, a los otros datos, ¿no? Esto de yo tengo otros datos, ¿sí? Que nunca sabemos cuáles son esos otros datos, que no tienen evidencia, pero la narrativa se construye de ese modo, ¿sí? Y esto es lo que estos teóricos Paul Soret y Shane Gunster han llamado populismo epistemológico. Eh, Todo esto forma parte de esta, de este modo que tienen los populistas de dividir el mundo. Y el populismo epistemológico eh, exalta el saber de la gente ordinaria, del pueblo común, ¿sí? Enfatizando su proximidad a la vida cotidiana, ¿sí? Y ataca a las élites científicas por su distanciamiento de la experiencia cotidiana de la gente, ¿sí? Entonces, bajo los regímenes populistas siempre suele haber esta distinción, que en el caso de México pues no es la excepción. eh, es una visión que abanderó en esta administración del CONACYT, entre una ciencia neoliberal y una ciencia popular. Una ciencia que rescate, por ejemplo, los saberes populares, cosa que no está mal por sí misma. Está bien que se rescaten los saberes populares, que se rescate, por ejemplo, la medicina tradicional. Y hay proyectos de este gobierno, como no ha habido anteriormente, de rescatar la medicina tradicional. Eso no está mal en sí mismo. Lo que está mal es si se hace cuando al mismo tiempo se está atacando a la ciencia y a la comunidad científica, ¿sí? Y todo esto termina tiene consecuencias prácticas en cortes presupuestarios para el gasto en la ciencia, ¿sí? Y hay mucha evidencia de cómo bajo el régimen de López Obrador se ha disminuido el presupuesto en la ciencia. eh, en el régimen de Donald Trump también. eh, Incluso muchos programas de bioética terminaron viéndose afectados porque hubo recortes los institutos nacionales de salud en Estados Unidos. Eh, si hay alguna parte de aportación en mi artículo, creo que será en lo que tiene que ver con lo que yo llamo populismo moral. Dado lo que ya nos decía Roberto de esta visión moralista de la política entre buenos y malos, ¿sí? Entre la élite corrupta y el pueblo bueno, noble, sabio, ¿sí? Eh, la cruzada de los populistas es una cruzada moral, ¿sí? Pero ojo, ellos tienden a entender la moralidad
como esa que emana de las tradiciones, de las costumbres del pueblo, ¿sí? Y no necesariamente, y esto tiene que ver con una afectación a la bioética, de la que surge de la deliberación pública en la que en la que los bioeticistas, eh, de la que forman parte los populistas, ¿sí? Entonces hay este tratar de rescatar la moralidad tradicional. eh, en el caso de México, eso ha sido muy evidente en toda la discusión que tuvo que ver con la constitución moral, ¿sí? Que se decía una y otra vez que había que rescatar la moralidad tradicional del pueblo mexicano, porque es una moralidad de un pueblo bueno, sabio, etcétera. Toda esta visión idealizada del pueblo, ¿no? Como si el pueblo fuera una entidad homogénea, toda igual, ¿no? Y a mí me parece, y ahí fue donde yo empecé a pensar esto, en este proyecto de constitución moral, que me parece un proyecto básicamente conservador, ¿sí? O sea, vamos a tratar de rescatar las tradiciones y todo esto y a instaurar o a plasmarlas en un documento que rija la vida pública del país, ¿sí? Pero muchos de estos elementos de la moral tradicional también son elementos religiosos, entonces esto termina chocando con la moral secular y con los derechos humanos también, ¿sí? Eh, de hecho, es también significativo que el gobierno de López Obrador haya terminado eh, promocionando la cartilla moral de Alfonso Reyes, un texto que ni siquiera hace mención a derechos humanos, y que es, me parece a mí, y lo he publicado en algún lugar, es un documento básicamente conservador, ¿sí? Otro elemento de este populismo moral es que muchos de los temas centrales para la bioética, ellos dicen, estos son temas muy controversiales, estos son temas sobre los que no vamos a manifestarnos, pero vamos a dejarlo a la voluntad del pueblo. Vamos a llamar a un referéndum. Nada por la fuerza, todo por la razón, ¿no? Dirá López Obrador. Entonces todo se deja a consultas populares, a referéndums, a voto directo, ¿sí? Pero esto es muy engañoso. O sea, se quiere hacer pasar como un mecanismo de participación democrática, a- algo que previamente ya está decidido. O sea, si quieren ir a las consultas es porque ya saben cuál es el resultado de la consulta, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, Javier Milei, que se opone al aborto, sabe que básicamente buena parte de la población argentina se opone al aborto. Entonces dijo, vamos a llamar a un referéndum para poner a votación si se acepta o no el aborto, ¿sí? A pesar de que ya es ley en Argentina, ¿sí? Eh, entonces, las consultas son muy engañosas, ¿sí? Porque por principio de cuentas, eh, ahí se va a manifestar sobre todo el punto de vista de la mayoría y se dejan desprotegidas se hacen a un lado las perspectivas de de las minorías. Muchos asuntos complejos, sobre todo como son los asuntos de la bioética, como puede ser el aborto, la eutanasia, o temas de animales, por ejemplo. Claudia Sheinbaum, por cierto, cuando se enfrentó al tema de si se permitían o no las corridas de toros, dijo, este es un asunto muy complejo, vamos a llamar a un referéndum. O sea, la típica medida populista de dejar todo a consultas populares. Temas en donde nosotros quienes hacemos bioética deberíamos de participar en el debate, no se nos hace a un lado. Eh, y el resultado es que muchos asuntos complejos se simplifican, se pierden los detalles de la discusión y se termina polarizando la cuestión. O sea, el asunto del aborto, por ejemplo, se termina viendo como un asunto de ¿estás a favor o en contra? ¿Sí? Y es mucho más complejo que esto. ¿Sí? De nuevo tienden a encubrir políticas autoritarias bajo el manto de la participación democrática de la ciudadanía.
¿sí? Algo que se ha dicho también es que los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a consultas, ¿no? El asunto del aborto, por ejemplo, es un asunto de derechos fundamentales. Entonces, no se ponen a consultas, ¿sí? Yo siempre pienso que si se hubiera puesto a consulta si se liberaba a los esclavos negros en Estados Unidos en el siglo XIX, probablemente seguirían siendo esclavos, porque la mayor parte de la población del sur de Estados Unidos era esclavista, ¿sí? No puedes poner este tipo de debates a consulta, ¿sí? Y por eso el populismo tiende a chocar con el feminismo, por ejemplo, tiende a chocar con cualquier movimiento de emancipación. Los sujetos de la política para el populismo y para el feminismo son diferentes. Para el populismo es el pueblo, lo que quiera que sea eso. Pero el feminismo no es el pueblo, es las mujeres, los intereses de las mujeres. Y no es raro que terminen chocando, ¿sí? Y que los populistas tiendan a poner en segundo plano la agenda feminista, ¿sí? Y por eso vimos en esta administración que López Obrador chocó una y otra vez con el feminismo. Y con otros movimientos, también populismos de derecha, ¿sí? Tienden a chocar con agendas progresistas de emancipación, como puede ser la agenda del movimiento LGBT, ¿sí? Y muchas veces también tienden a tomar perspectivas religiosas. Esto lo vimos sobre todo durante la pandemia, en que, y esto se combinaba con la visión anticientífica del populismo, eh, hacían a un lado los consejos de los expertos en salud. Esto lo vimos con Trump, con López Obrador, con Nayib Bukele en El Salvador o con Bolsonaro en Brasil. ¿Sí? Decían, no, lo que tenemos que hacer es encomendarnos a la Virgen fulana, encomendarnos a Dios, este tipo de cosas, ¿no? Eh, en tercer lugar, creo que el populismo afecta algo que ha sido central en los últimos años para la bioética, que es la creación de cuerpos consultivos, ¿sí? Uno, porque los populistas desconfían de las agencias autónomas y de los cuerpos consultivos, porque uno es que por definición son autónomas, operan de modo independiente, y esto crea conflicto con las políticas populistas en las que muchas veces los políticos ya tienen definido qué es lo que van a hacer, y estos cuerpos autónomos muchas veces dan consejos o recomiendan seguir políticas públicas diferentes y opuestas a las de los populistas. Entonces les terminan estorbando, ¿sí? Cualquier mecanismo de división de poderes le va a resultar incómodo a los populistas. El populista tiende a aglutinar el poder, ¿sí? Y por eso es peligroso para la democracia, ¿sí? Porque todo el sistema de checks and balances, ¿sí? De división de poderes, de pesos y contrapesos, de tener, es lo que está pasando ahora con organismos autónomos como el INE, como el INAI, pero también como la Suprema Corte, ¿sí? Le resultan incómodos al populista, ¿sí? Y esto se ve también en otros países donde está sucediendo más o menos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, Benjamín Netanyahu en Israel, ¿sí? Ha hecho exactamente lo mismo que hace López Obrador, atacar a la corte eh, con otros argumentos, pero lo que quiere es supeditar a la corte a- al poder ejecutivo, ¿sí? Y ha habido manifestaciones y ha habido muchas quejas de la población israelí, pero es exactamente lo mismo que está pasando en México, ¿sí? Entonces prefieren el poder centralizado, y esto, para lo que nos compete en términos de bioética, termina afectando a los organismos autónomos. eh, Entre otras cosas, una de las razones que dan los populistas es que estos organismos autónomos no han sido electos democráticamente, ¿no? Un poco, por ejemplo, lo que está sucediendo con la Corte en México,
¿sí? La queja es, ¿quién eligió estos? Vamos a elegirlos, vamos a poner a votación los puestos de los ministros y de todo el Poder Judicial, ¿sí? Es una idea descabellada y impracticable, pero bueno. Pero una de las razones es que, que, que dejan de tener, ¿cómo se dice? Accountability. Eh, de rendir cuentas. De cuentas. Ajá, Sí, cuentas. gracias. Sí, que no rinden cuentas a la gente. Sí. Eh, pero bueno, mis ejemplos acá fueron, uno con bioética, porque me llamó la atención a mí lo que pasó, que en marzo, abril de 2020, cuando renuncia el comisionado nacional de bioética en ese momento, Manuel Ruiz de Chávez, ¿sí? Eso yo creo que le vino como anillo al dedo al gobierno, ¿sí? Y por 2 años, o casi 2 años, los 2 peores años de la pandemia, el gobierno decidió no designar a un comisionado nacional de bioética. Dices, pero es ahora justo cuando más se necesita tener un comisionado de bioética. ¿Por qué el gobierno hizo eso? Sí, me gustaría escuchar sus opiniones, sobre todo la de Patricio, a este respecto. ¿Por qué por 2 años, los peores años de la pandemia, el gobierno decide no nombrar a nadie? ¿Sí? Mi hipótesis es que prefería que fuera así porque le estorbaba o temían que el comisionado de bioética pudiera interferir en las decisiones que ya habían sido tomadas por parte del gobierno. ¿Sí? Eh, en otro caso, el de Estados Unidos, tampoco es extraño que desde los años 70 el gobierno de Estados Unidos ha contado con una Comisión Nacional de Bioética. ¿Sí? La excepción ha sido la administración de Donald Trump. ¿Sí? Trump decidió no convocar a una Comisión Nacional de Bioética. Extrañamente, Joe Biden tampoco lo ha hecho, pero bueno, quién sabe por qué. Aunque los bioeticistas norteamericanos le han pedido que forme una Comisión Nacional de Bioética. Pero bueno, Trump no lo hizo porque le resultaba incómoda o temía que pudieran ir en contra de las decisiones que ya habían sido tomadas por parte de su gobierno. ¿Sí? Como le resultaba incómoda, por ejemplo, las recomendaciones que hacía Anthony Fauci, que fue el zar durante la pandemia en temas de combate al COVID. Entonces, les estorban. ¿Sí? Otro modo en que afecta el populismo la bioética es, eh, terminan minando los mecanismos de transparencia y de acceso a la información. En los últimos 50 años hemos visto en distintos lugares del mundo que cobra cada vez más relevancia el derecho a la libertad de información, ¿sí? Y se ha buscado mecanismos para proteger ese derecho, ¿sí? Eh, en México, pues desde hace casi 20 años, la formación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y ¿cómo se llame? Eh, bueno, para la bioética es vital tener, tener datos confiables, ¿sí? Sin embargo, donde quiera que haya populistas, va a haber mecanismos que traten o políticas que traten de minar el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, Putin en Rusia ha expandido los secretos de Estado. Víctor Orbán, el famoso líder populista en Hungría, ha buscado establecer y así lo ha puesto, un Estado iliberal que limite el acceso a la información. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro redujo los niveles de transparencia de su gobierno y ha llevado a cabo, como muchos de estos otros también lo han hecho, han atacado a la prensa independiente. ¿Sí? O sea, los modos que tenemos quienes hacemos bioética, y no solamente bioética, sino también otras disciplinas, de tener acceso a la información, nos vemos minados.
Entonces, ustedes conocen bien este caso, pero lo que ha pasado con el INAI es el caso clásico de lo que hacen los populistas. ¿Sí? Desde hace ya un par de años, López Obrador ha venido cuestionando el INAI, lo ha venido atacando una y otra vez, diciendo que es demasiado caro, que solo representa los intereses de la élite, ¿sí? Que ha sido cómplice de los abusos y la corrupción durante el periodo neoliberal, o sea que ha estado aliado a, a la élite corrupta que ha venido gobernando México, ¿sí? A la mafia del poder. ¿Sí? Eh, y eso lo ha llevado a dejar al INAI inoperante, pues básicamente se rehusó a designar a dos de los comisionados del INAI, lo cual dejó al instituto eh, inoperante, ¿sí? Y ahora si se pasa su plan C, probablemente, no sé qué pasará, pero supongo que desaparecerá o quedará muy reducido el INAI, ¿sí? Y esto es preocupante. eh, para nosotros quienes hacemos investigación, porque buena parte de la información que requerimos viene de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, eh, mucha de la información la consideran clasificada o de seguridad nacional. ¿Sí? Entonces, yo hace unos años, durante la pandemia, traté de hacer investigación sobre comités de bioética, los comités de bioética de la investigación que estaban autorizando las vacunas para COVID. Me encontré con que no me quisieron dar información ni siquiera sobre qué vacunas estaban haciendo ensayos clínicos. Todo resultó ser de seguridad nacional, todo era clasificado. ¿Sí? Y así ha pasado a ser clasificado un montón de información sobre cualquier cantidad de temas. ¿Sí? Entonces, no es raro que durante los gobiernos populistas las quejas acerca de, eh, de falta de transparencia suban. ¿Sí? Y esto no solamente en México, y esto ya lo sabíamos incluso cuando López Obrador fue jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno, subieron los reclamos por falta de información. ¿Sí? Pero lo mismo sucede en todo el mundo donde haya políticos populistas. ¿Sí? Eh, y típicamente también atacan al periodismo independiente. ¿Sí? Lo ven como parte, otra vez, todo en términos dicotómicos, de la élite corrupta, y todo lo que salga de ahí dicen es fake news, son enemigos del pueblo, ¿sí? Pregúntenle a Carmen Aristegui, ¿sí? Que seguramente se llevó una sorpresa después de haber apoyado a López Obrador, que resultó que, como hace periodismo independiente, pues lo que hace, la reacción cuando empezó a criticar a López Obrador fue López Obrador diciendo, pero ¿cuándo Carmen Aristegui ha dicho la verdad? ¿No? O sea, siempre ha mentido. ¿Sí? Pero lo mismo, muy, muy interesante lo que ha pasado en otros países, en Israel, en Rusia, en Hungría, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, y entonces se empieza a atacar a una de las fuentes que tenemos quienes hacemos investigación, eh, y, y hace más difícil que podamos tener acceso o que podamos distinguir la información objetiva de lo que son meramente fake news. Ujú. Eh, Otro punto en el que el populismo ha afectado a la bioética es en un tema central, que es el acceso a los servicios de salud. Y aquí estos teóricos, Gideon Lasko y Nicole Jurato, Gideon Lasko me parece que es filipino y hay muy buena literatura sobre populismo saliendo de Filipinas, porque también Filipinas ha sido gobernada por populistas, y ellos lo que hicieron fue darle el nombre de populismo médico a este fenómeno de una respuesta politizada a emergencias médicas. ¿Sí? Dicen
un estilo político que construye relaciones antagonistas entre la gente cuyas vidas se han puesto en peligro por el establishment. Y el establishment quiere decir es esta élite corrupta, pero además de los políticos tradicionales, de, de de, de quienes detentan el poder económico en los países, también incluye, por ejemplo, a las grandes farmacéuticas, ¿sí? A los países de Occidente también, ¿sí? Entonces, el populismo médico típicamente dramatiza las crisis de salud, ¿sí? Y da respuestas poco convencionales a estas crisis que típicamente eh, hacen a un lado la naturaleza compleja de hacer políticas públicas, ¿sí? Y que requiere consultas con expertos médicos y bioticistas. Todo esto se deja a un lado y entonces se pone esto en términos muy simplistas, en soluciones espectaculares, ¿sí? Y esto finalmente termina afectando poblaciones vulnerables, ¿sí? Mi ejemplo es la tragedia del desabasto, ¿sí? Que por cierto yo les recomiendo un libro de Javier Tello, que se llama así, La tragedia del desabasto. Me parece que está perfectamente bien documentado qué es lo que pasó en México con el desabasto de medicamentos, sobre todo el de niños con cáncer, ¿sí? Eh, se, se politiza por principio un problema médico, ¿sí? Se dice, las grandes farmacéuticas han venido aprovechándose de México. México, dijo López Obrador, no va a ser rehén de las grandes farmacéuticas, ¿sí? Y esta gente se ha venido aprovechando y son meros intermediarios de medicinas, ¿sí? Dejó de verlos como distribuidores, ¿sí? Y dijo, es esta gente es gente corrupta, ¿sí? No dio ninguna prueba para mostrar que las grandes farmacéuticas, que hubiera corrupción. Y si había alguna prueba, pues bueno, pudo haberse eh, perseguido penalmente a esta gente, pero nunca ha pasado nada, ¿sí? Se les atacó, pero parece eh, que de nuevo no ha habido pruebas en contra de las grandes farmacéuticas. Cuando llegó a pasar a algún ataque judicial, eh, las farmacéuticas han salido airosas. Pero dijo, esto es un monopolio, ¿sí? Eh, Cuando en realidad no es un monopolio. 60% de la distribución de medicinas en el país estaba en manos de 5 distribuidoras. ¿Sí? Yo creo que eso no es un monopolio. Las vetó. Dijo, estas eh, son industrias corruptas, las vetó, las hizo a un lado y con lo cual pues dejaron de surtir medicamentos, ¿sí? Eh, se empezó a ver ya desde el segundo año de la administración de López Obrador que no había suficientes medicamentos, que sobre todo lo que tenía que ver con medicamentos para el cáncer y medicinas de uso psiquiátrico dejaron de llegar, ¿sí? Eh, entonces, el resultado de esta politización fue pues, que la gente que más necesitaba de estas medicinas fue la más afectada, ¿sí? Y el gobierno dio medidas espectaculares. Entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a Naciones Unidas para que nos ayuden a distribuir medicamentos, ¿sí? Aprovechándose del prestigio de la autoridad moral que tiene Naciones Unidas, pero, pero Naciones Unidas en realidad no se dedica a distribuir medicamentos. Entonces fue un desastre aquello. Parece que gastamos muchísimo más de lo que deberíamos haber gastado, ¿sí? Llegaron muy pocos medicamentos. Y la última gran solución fue, vamos a hacer la farmacia más grande del mundo, ¿sí? Una mega farmacia, ¿sí? Es una gran solución, ¿sí? Pero
por todo lo que yo sé, en realidad no ha sido ninguna solución al problema de la falta de medicamentos. Pero es el tipo de medidas que toman los populistas. ¿Sí? En otros países ha sucedido cosas similares con los movimientos antivacunas. ¿Sí? Porque el populismo tiende a fomentar la desconfianza hacia las grandes farmacéuticas, hacia las organizaciones, eh, hacia organizaciones multinacionales eh, de salud pública, ¿sí? Hacia los médicos expertos, etcétera. Entonces tiende a minar, con esta visión anticientificista que tiene, ¿sí? Tiende a minar la confianza pública hacia la ciencia, pero también hacia estas otras instituciones. ¿Sí? Entonces tiende a fomentar sentimientos de antivacuna o de escepticismo hacia las vacunas. ¿Sí? Eh, entonces, se han hecho estudios bien interesantes acerca de cómo la misma gente que vota por políticos populistas tiende a favorecer también el escepticismo hacia las vacunas. O sea, no, son narrativas que se entrecruzan y que se refuerzan mutuamente una a la otra. ¿Eh? El, el sexto punto en el que creo que el populismo afecta la bioética es en lo que tiene que ver con el nacionalismo, la migración y lo que se ha llamado el chauvinismo del bienestar. Eh, Populismo y nacionalismo son dos fenómenos diferentes y no todos los nacionalistas son populistas, pero el populismo en general tiende hacia el nacionalismo, hacia decir, a tener esta visión del pueblo como coincidiendo con el pueblo nacional, la nación. ¿Sí? Sobre todo con los populistas de derecha, han combinado ese nativismo, esa visión del pueblo como el pueblo es el que ha nacido en el país, ¿sí? Con una visión xenofóbica, es decir, parte de la élite corrupta que nos ha venido gobernando, ha permitido la entrada de grupos de gente de fuera, ¿sí? Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Escuchen a Trump, ¿sí? Diciendo, es Joe Biden y es Kamala Harris quienes han permitido, son los demócratas en general, quienes han permitido la entrada de inmigrantes ilegales como nunca antes había visto en este país, y esto es algo que se tiene que parar, ¿sí? Porque nos está afectando como pueblo y están además aprovechándose de beneficios de salud, ¿sí? Y ese es todo un tema. Entonces, en países como Austria, Dinamarca, Polonia, Italia, Reino Unido, Holanda, etcétera, donde los populistas han logrado tener el poder o de algún modo han compartido el poder, eh, se ve esto. Tienden a limitar el acceso a servicios de salud. ¿Sí? Con lo cual, paradójicamente, no solamente terminan afectando a las poblaciones, a los migrantes, sino que terminan afectando a la propia población del país. ¿Sí? Yo acabo de terminar mi estancia de investigación en Reino Unido, ¿sí? Y les puedo decir, soy testigo de cómo se ha visto afectado el NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que era un modelo, era verdaderamente un modelo ejemplar de servicios de salud. ¿Sí? Eh, los conservadores y la presión de los populistas, de gente que ahora ya, ya van a partir de la elección que pasó el mes pasado, Nigel Farage y su partido eh, van a empezar a- a impulsar este tipo de políticas que ya han impulsado, y eso se ve, la gente termina afectada por el acceso a servicios de salud en el Reino Unido. ¿Sí? Eh, Finalmente, creo que es el último punto, eh, hay una desconfianza de los populistas hacia organizaciones supranacionales. Y esto es lógico, porque
si, si desde su perspectiva la- el sujeto de la política para ellos es el pueblo, ¿sí? Entonces, cualquier organismo supranacional que, que pretenda ejercer poder sobre el pueblo va a afectar los intereses del pueblo y va en contra de la misma lógica dicotómica de los populistas, ¿sí? El poder, van a cuestionar la fuente de poder de estas organizaciones supranacionales, ¿sí? Entonces, tienden a estar mucho menos, tienden a favorecer mucho menos las colaboraciones internacionales, ¿sí? Porque están más allá y sobre el poder del pueblo, ¿sí? Entonces van a decir típicamente, eh, ¿quién le dio autoridad a este pueblo? ¿Quién lo eligió, perdón, a esta agencia internacional? ¿Quién los eligió? ¿Sí? ¿Quién votó por ellos? ¿Sí? Y además limitan la soberanía nacional y la autonomía de los países, ¿sí? Entonces, es el tipo de mentalidad que está detrás del euroescepticismo de los populistas en Europa, ¿sí? De gente como Víctor Orbán o de gente como Marine Le Pen, ¿sí? Eh, que si llegan al poder o mientras están en el poder tienden a fomentar políticas en contra de la permanencia, de la participación más activa de estos países en la Unión Europea, ¿sí? Y es lo que está detrás de la postura del Brexit, ¿sí? Esto refleja una postura de algo que se ha llamado el populismo soberanista, ¿sí? Que un tema sobre el que ya hay cierta literatura, ¿sí? Que dice que para el populista ninguna fuerza externa, grupo o institución debería de circunscribir la autoridad del Estado, en parte porque eso circunscribiría la voluntad del pueblo dentro del Estado, ¿sí? Entonces, es lo que está detrás del tipo de políticas como America First de Donald Trump, ¿sí? Además, también hay esta visión de que los organismos multilaterales están dominados por expertos. Entonces, López Obrador ha atacado a estos organismos diciendo, ¿quiénes son esta gente? Es gente que encontró un modo de vida, ¿sí? Haciendo esto, pero básicamente se han venido aprovechando de los pueblos, etcétera. ¿Sí? Y entonces debemos delimitar nuestra participación en estos grupos, ¿sí? Pero esto tiende a ir en contra del tipo de visión que fomenta o que está detrás de la bioética global, ¿sí? Quienes hacen bioética global saben que muchos de los problemas bioéticos requieren colaboración a nivel multinacional, ¿sí? Entonces, eh, fenómenos como el de la pandemia, por ejemplo, requieren coordinación multinacional. Entonces, políticas como la de Donald Trump, que muy al inicio de la pandemia atacó a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Diciendo que era ineficiente, que quién había elegido, toda la retórica populista típica, ¿sí? La atacó y amenazó con congelar los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, amenazó con que se iba a salir, ¿sí? Y entonces encendió todas las alarmas y fueron varios bioeticistas los que llamaron la atención y dijeron, esto no puede pasar porque vamos a salir todos perjudicados, empezando por el mismo pueblo de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eh, estos son algunos de los puntos en que yo me centro en mi texto. Si alguien quiere más información o bibliografía, está en el texto, ¿sí? Discuto más sobre algunos temas sobre qué es lo que deberíamos hacer los bioeticistas
frente a esta amenaza. ¿Sí? De nuevo son 7 puntos, pero puede ser que haya más. Entonces, me gustaría escuchar lo que piensan y aquí lo dejo para que podamos entrar a la discusión. Muchísimas gracias, Gus. Una amplísima revisión del tema, tocando puntos esenciales. Y pues se abre la sesión para comentarios, preguntas. Mientras tanto, no comentaste nada sobre el ejército y creo que el apoyo al ejército, a las Fuerzas Armadas, también me parece que forma parte del populismo, ¿o me equivoco? Ay, bueno, no comenté nada porque no pretendo cubrir todos los temas, sino simplemente aquellos que tienen que ver con cómo afecta el populismo en la bioética. Pero es interesante porque no sé si esto es algo particular de México o si es algo eh, inherente a la lógica del populismo, porque creo que yo diría no es algo que veas tú que sucede en otros países donde hay regímenes populistas. ¿Sí? Eh, entonces, me parece extraño y me parece extrañísimo todavía más viniendo de un régimen que se dice de izquierda. ¿Sí? O sea, típicamente los gobiernos de izquierda estarían en contra de la militarización, eh, pero me parece que esto tiene que ver con que López Obrador ha encontrado que la lógica del ejército, la lógica de la obediencia y de seguir órdenes, le viene muy bien para instrumentar sus políticas. No sé, es un tema sobre el que habría que pensar. Gracias, Gustavo. Bernardo. Muchas gracias tanto a Gustavo como a Roberto. Yo creo que hay más que pensarle y de reflexiones. Les compartí yo hace un momento en el chat de todos un texto sobre bioética y populismo, y lo curioso es que en un gran resumen del libro, lo que decía es la única forma de combatirlo es quitarles el argumento. Es decir, pareciera que en algunas cosas pues se sustentan en algo que se ha dicho y que pueden llegar a tener razón, y el aprovecharlo pues los coloca en esta situación de ventaja, ¿no? No necesariamente que sea cierto, a veces es sospecha, a veces es otro tipo de cosas. Es patente en México la sensación de injusticia, pero no se arregla con solo el cambio de una de las partes de todo un sistema. Sin embargo, eso es lo que arregla o lo que justifica para que se haga, y ya después habrá que ver qué otra cosa se diga, ¿no? Es como ir armando una agenda paralela. Una es el dicho, otra es la intención, otro es la intencionalidad manifiesta y que se respalda frente a otra que pueda ser la real, ¿no? Y esto es muy complicado, no solo de pensar, sino como dice Gustavo, los elementos religiosos son impresionantes, ¿no? Vean cómo hizo Nicolás Maduro cuando votó, cuando emitió su voto, fue con un acto religioso completamente, ¿no? Entonces sí es todo un tema muy complejo. Y también hay un documento muy interesante de la Casa Blanca que es relacionado con la ciencia para la toma de decisiones del gobierno. Y entonces esto tiene que ver con una postura precisamente en donde el populismo que se vio con el Trump como presidente, en el inicio de la administración del presidente Biden dijeron las decisiones del gobierno tienen que ser decisiones científicas con estas condiciones o estos parámetros.
Entonces, además del agradecimiento, un par de comentarios y un par de aportes, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Sí, yo solamente resalto de esto que dices. Pensé que Roberto iba a hablar más sobre la vinculación populismo-religión. Espero que haya oportunidad en algún momento de que podamos platicar con él sobre eso, pero eh, es muy interesante. No sé si es un fenómeno de todo el populismo, pero sí en distintos regímenes populistas hemos visto que hay esta vinculación entre populismo y religión, en el que el, el líder populista parece como identificado con una figura Mesiánica. sí, mesiánica, sí, algo que ya se ha dicho, que Enrique Krause ha dicho acerca de López Obrador. Y en el libro de Roberto y de Bernardo Barranco sobre AMLO y la religión, queda muy bien, muy manifiesto esto, ¿sí? Cómo López Obrador ha tomado este papel el redentor, ¿sí? De alguien que viene a, a solucionar, incluso a salvar a la nación, ¿sí? Y esto es algo que ahora estamos viendo en la campaña de Donald Trump, que me parece que no estaba tan manifiesto en las campañas anteriores o incluso cuando fue presidente. Esta vinculación con el discurso religioso, con decir, yo soy el elegido, ¿sí? Y si me salvé de que una bala me matara, fue porque Dios, eso es un mensaje de Dios que así lo decide. Entonces, yo soy el elegido de Dios que viene a salvar a los Estados Unidos de esta mafia corrupta, de esta élite que son los demócratas, ¿sí? Que han venido a desgraciar a este país, ¿sí? Y ha adoptado noten eso en esta campaña, ha adoptado toda una visión religiosa, ¿sí? En la que en los mítines políticos la gente reza y hay cualquier cantidad de encomiendas a Dios y todo esto. Sí, Asun. Ay, pues yo comparto, gracias, Gustavo. Estuvo muy buena tu presentación. Muy difícil escuchar y ver tanta realidad en lo que decías realmente de que nos consta, nos consta, nos consta. Pero yo retomaría la pregunta que tú haces, bueno, lo que comentas sobre lo que pasó con la Comisión Nacional de Bioética, que no hubo por 2 años. Bueno, Pat ya había pedido la palabra, a lo mejor quiere hablar de eso, y sí, sobre eso quería preguntar, y cómo es la relación, cómo siente la relación, y si considera que esos 2 años responden a lo que decía Gustavo. Ya no sé si esto es para mí o es para Pat. No, era para Pat. A ti gracias. Y de verdad Eh, que fue difícil escucharte. Pero es para Pat, por lo que tú dijiste. sí, Lo que sí, ya sí, sí, me encantaría escuchar a Pat. Sí. Patricio, tienes la palabra. A mí me gustaría, Gustavo, muchas gracias. Me parece extraordinaria tu presentación y tu escrito. Me gustó desde que lo publicaste, lo vi por ahí, nos lo compartiste y me pareció muy iluminador, ¿no? Pero no sé si a veces el populismo atañe a un extremo y a otro y a todo lo intermedio también, porque todos somos parte del pueblo, independientemente del sitio en donde pensamos que estamos localizados. Y pues bueno, hay, no sé qué mucho comentar sobre la Comisión Nacional de Bioética. Mi impresión es que la Comisión Nacional de Bioética eh, ha tenido un papel eh, que, que ha predominado el aspecto regulatorio de la comisión,
en relación al registro de los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en investigación y las comisiones estatales de bioética. Su presencia histórica, siento yo, se ha limitado al ámbito de la salud. Ahí nació, ahí creció, y yo celebro que haya habido cierto interés en establecer una organización como la que se tiene desde el punto de vista de infraestructura, de personal, de tener un sitio donde trabajar. Siento que necesita hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora. Eso yo lo sentía desde antes de llegar a la comisión, siendo consejero de la comisión. Veía que era muy reactiva a las acciones de la comisión, a lo que pudiera estar pasando, y su inicio fue una derivación de estructuras de poder, como muchas cosas en nuestro país. El doctor Velasco Suárez era un agente que mantenía cierto estatus de estima, cierto estatus de respetabilidad y sin duda de poder político en nuestro país, en el ámbito de la salud. Y me refiero a él porque de él deriva la génesis de la comisión, a través de primero un grupo de estudios de bioética que se llamaba, que se creó en 1989, y 3 años después ya estableciendo una comisión nacional, estando él en el Consejo de Salubridad General, que es una estructura de gobierno muy importante en nuestro país, que va más allá de la estructura de la Secretaría de Salud, porque involucra a todo el cuerpo gubernamental y del cual no se ha hecho uso de manera apropiada en los últimos años. Y ese es un problema, y pudiéramos uno decir que es un efecto más del populismo que es el tema que desarrollas, Gustavo, porque el Consejo de Salubridad General es una organización múltiple, que involucra o involucraba a una serie de entidades muy variadas dentro del ámbito de la salud, pero más allá, porque incluía otras secretarías de gobierno que estaban representadas ahí, y que tiene el encargo de tomar las decisiones más importantes en el ámbito de la salud, que se perdió en los últimos años. Y, y un reflejo de ese populismo del que hablas es la recreación del Consejo de Salubridad General, con la publicación de su nuevo reglamento, que ya no me acuerdo si fue a fines del año pasado o a principios de en donde muchas entidades salieron que representaban parte de la sociedad, incluso en el ámbito de la salud, por las razones que ya expusiste, ¿sí? Las universidades salieron como
como tal, la UNAM, el Politécnico, que eran parte, la representatividad de la industria privada en nuestro país. Que eso conecta con el otro tema que me gustaría comentar también sobre el populismo médico del que hablabas. Entonces, la Comisión Nacional de Salud, digamos, había caído en un impasse en donde pues no tiene, estructuralmente no tiene, como dicen en el radio, la televisión, los periódicos, no tiene uñas, no tiene dientes, no es una estructura que, que tenga el propósito de sancionar ni nada. Su importancia se mantiene en el registro de los comités desde el punto de vista administrativo. Yo creo que tiene mucha importancia como un órgano consultivo, pero para eso necesitas una sociedad que crea en eso que mencionas que se ha perdido, ¿no? Que es la opinión de expertos en ciertas áreas. Si eso se ha perdido o la sociedad no se da cuenta de la importancia de la opinión de expertos, y el gobierno pues lo esconde más, ¿sí? Porque no le interesa, porque tiene sus propios expertos que se acomodan muy fácilmente a las directrices que se quieren en un programa gubernamental y finalmente en la personalidad que ha imperado, ¿no? Hasta ahora. Entonces, la combioética ha tenido un papel secundario, pero muy importante en otros aspectos. Creo que sí ha sido un factor y cada vez ha ido incrementando más su presencia a nivel nacional como referente en generar una educación en bioética, pero le falta mucho y pues se necesita trabajar al respecto. ¿Por qué hubo 2 años sin liderazgo en la comisión? Pues yo no soy el indicado para responder a eso, ¿sí? La pandemia fue una cuestión muy fuerte. Yo estaba en una institución que fue, este, que tuvo una actividad muy intensa en la pandemia. Se tuvieron que organizar muchas cosas y pues a lo mejor no está bien que lo aclare yo aquí, pero a mí me habían propuesto a principios de la pandemia, a mediados del 2020, me llamaron para ver si me hacía cargo de la comisión. Y yo dije que no, porque había cosas más importantes. A lo mejor ese es un error desde un punto de vista. En ese momento, para mí importaban más otras cosas que, que tomar una organización que no se sentía mucho de todas formas. Y así se repitió hasta inicios del 2022, en donde finalmente dije que sí. O sea, esto incluso yo lo platiqué en extenso con Ricardo Tapia, fue mi consultor, mi mentor. Él me instaba a, a tomarlo. Yo le decía, le daba los mismos argumentos. No me sentía moralmente en posición de soltar el barco, por decirlo así. Sentía como que era una traición a mi gremio, a la gente que estaba trabajando, y perdone la expresión, pero que se estaba rompiendo el hocico en una institución
de atención de pacientes graves de COVID, y había muchas cosas que organizar ahí. Y pues bueno, ya que deferveció la pandemia, que fue en el primer trimestre del 2022, finalmente acepté. Incluso empecé a sentir inquietud de que fueran a considerar a agentes que no tuvieran una visión que compartimos todos nosotros, ¿no? De la bioética. Entonces, eso también me empujó a tomar la cuestión. Si eso estuvo bien o mal de mi parte, o sea, yo no tengo dudas de que yo hice lo que tenía que hacer, y ya, si se quedó una institución sin sin gobierno, sin dirección, pues pues así lo decidieron allá. Y de hecho, cuando acepté, me di cuenta que ya no estaban en la sede que ha tenido la comisión los últimos 12 años, desde el 2010, pues 14 años. Ya los habían mandado a una oficina burocrática, ya habían metido a la gente ahí como parte en unos galerones al estilo de las películas del Ciudadano Kane, donde había esos galerones de escritorios de los cuerpos burocráticos. Y, yo puse como condición para tomarla que se regresara a la sede que es suya, pues no legalmente, porque legalmente es de la Secretaría de Salud, pero ha sido asignada oficialmente a la Comisión Nacional de Bioética. Y como ustedes saben bien, la sede oficial de la Secretaría de Salud, que es una sede extraordinaria, histórica, arquitectónicamente muy importante, fue abandonada este sexenio, con la idea ese es lo paradójico del populismo también, el generar una idea de hacer participar a todo mundo, y entonces la idea era mandar estructuras de gobierno a distintas ciudades, y la Secretaría de Salud estuvo en Acapulco, hasta que llegó el huracán que destruyó o lastimó fuertemente el edificio que ocupaban ahí. Y ya al parecer pues, está aún en recuperación, pero toda la estructura pues, está de regreso. Y no sé qué vaya a pasar en la siguiente, pero me da la impresión de que se va a reocupar la sede normal. Entonces, esa es la historia, pues eso es lo que pasó con bioética, ¿sí? Que si hizo falta la conbioética en su momento, pues probablemente sí, yo creo que sí, pero también hizo más falta el Consejo de Salubridad General, que pues dejó de funcionar. Y nadie del consejo levantó la mano para decir, oye, estamos en falta al no estarnos juntando. Nadie presionó, solo había quejas por aquí, quejas por allá. La polarización que se favoreció, pues es un efecto mismo. Y finalmente del populismo médico, sin duda, yo como lo veo, porque me tocó sufrir el problema de la adquisición de medicamentos, que se generó este sexenio nació
con un estatus de, yo le llamo paranoia en contra de la corrupción. ¿Por qué será su bandera? Y dentro de su paranoia dejó de creer en muchas estructuras. Y yo no sé si ese dejar de creer es a propósito, o si es por la paranoia que sufrían. Eh, lo que pasó con el INAI, yo creo que fue a propósito. Lo que pasó con el control de medicamentos, creo que fue para tratar de sacar a una industria que desde mi punto de vista era incipiente, pero había ido creciendo. Había una industria nacional farmacéutica que necesitaba favorecerse más. Eh, yo como lo veo es que hay una culpa repartida entre gobierno, pero también el empresariado tiene mucha culpa porque en vez de decidir invertir en el desarrollo de una industria fuerte, eh, prefirieron tomar el modelo de la importación porque resultó más fácil, más sencillo, dada pues no quiero decir los privilegios, sino las facilidades que los gobiernos neoliberales establecieron para esa importación. Y entonces para un empresario, pues era mucho más atractivo, lo compro fuera y lo vendo aquí más caro. Y ya, la ecuación es muy, muy simple. La ecuación de voy a ver dónde pongo una planta, cómo la desarrollo, tengo que contratar gente, tengo que desarrollar tecnología, desarrollar conocimiento, es un camino mucho más largo, que eso es lo que uno esperaría. Ese camino ya se había estado implementando con el sistema de vacunación del país y ese se desapareció. De eso nos puede hablar muy claro Samuel, porque a él le tocó liderar eso durante otros gobiernos, en donde también había populismo, ¿sí? Pero ese populismo tenía otros intereses también, que era el libre comercio que le llaman. Entonces, ¿para qué invertimos en algo para hacer una vacuna como la Moderna o la Pfizer si la podemos comprar afuera? Y la compro y la vendo más caro y gano dinero. Esa era la ecuación muy fácil que había. Ese es mi punto de vista. Eh, y al tratar de desbaratar eso, y es lo chistoso que eh, en un sistema de mercado que a lo mejor eh, tú, Gustavo, dices 5 distribuidores de medicamentos, pues sí, no es un monopolio, pero se pueden organizar de una manera más sencilla. Hubiera sido ideal desarrollar más distribuidores, incluyendo la distribución directa a través de farmacéuticas bien establecidas. Pero una cosa de mercado que ya existía se convirtió en un monopolio a través de la compra exclusiva de medicamentos a nivel centralizado, que esa era la idea y que es una idea que no es momento de platicar, pero pues, es una idea que se ha seguido en otros, sobre todo en la lucha de VIH, ¿sí? Porque sí ha habido abusos de las farmacéuticas en ponerle precio o sobreprecios muy exagerados para muchos medicamentos de nueva generación que son muy útiles y que se necesitan. Un ejemplo, habrán oído hablar del tratamiento de la hepatitis C con el sofosbuvir, que es un antirretroviral y que, cuyo costo, el tratamiento costaba
pues ya no me acuerdo si era $1,000,000 o $1,000,000, y no estoy exagerando, en México, y que creo que era $1,000,000, un tratamiento completo de un medicamento que cura la enfermedad. Entonces, afortunadamente eso se logró negociar. Siempre se puede hacer y se bajaron los costos a través de esas negociaciones. Al gobierno se le hizo muy fácil controlar la compra de medicamentos, cosa que no es sencillo, es muy complicado, y por eso fueron las fallas que, que tuvieron. Y la UNOPS, que es el sistema de compras de las Naciones Unidas, también tiene casos de corrupción. O sea, hay corrupción internacional en organismos supranacionales, sin duda. Entonces, la corrupción es algo que atañe a todo mundo, y y pues sí, la megafarmacia, y generar una estructura de la atención a la salud gratuita a nivel universal, creo que tiene que ver con lo que tú dices. El IMSS Bienestar ya se convirtió en una estructura que tiene tintes más políticos y en el sentido populista, porque deja bajo el ala del seguro social como institución pública que existe en nuestro país. La duplicó en presupuesto, la duplicó en personal o más, ¿sí? Y entonces, como dicen, las estructuras de gobierno se miden, el poder político de una estructura de gobierno se mide por el presupuesto que maneja. Y por eso Pemex es políticamente importante, la CFE y ahora el IMSS. El IMSS, porque no solamente es el IMSS normal, sino el IMSS Bienestar, que va a manejar pues prácticamente todos los hospitales a nivel público del país. Y pues, pues solo oigan en el radio cómo aparece la cuestión del programa de La Clínica es Tuya. Teóricamente les dan presupuesto a comunidades organizadas para que ese presupuesto lo utilicen en su clínica que tengan en el poblado. Lo mismo que hacen con las escuelas, que si necesita pintarse, ellos deciden que se pinte, que si necesita otra cosa, mejorar el drenaje o el agua o lo que sea, ellos deciden en qué se invierte. Suena bien, pero yo no sé si esa sea la forma de administrar un servicio de salud, ¿sí? Creo que las organizaciones comunitarias pueden tener injerencia en lo que se haga en una clínica, pero finalmente que dejar en manos de la comunidad el aceptar que se vacunen o no se vacunen, o qué se va a recibir para un tratamiento u otro, pues creo que ya es una exageración. Y nuevamente, pues es ese fenómeno de populismo del cual tuvimos muchos. La ivermectina, el tratamiento de COVID con ivermectina, se utilizó como política pública en el Perdón, país, perdón, Pat, ¿sí? perdón que te interrumpa. Estamos ya pasados de tiempo y yo necesito desaparecer del escenario. Yo Este, también. Sí, puedo simplemente decir algo súper breve, sabiendo que ya hay muy poco tiempo. Eh, sobre lo de Conbioética, me parece que hubiéramos esperado que Conbioética hiciera cosas que no hizo durante la pandemia, entre otras cosas, supervisar los ensayos clínicos
de las vacunas que se llevaron a cabo en México y no lo hizo y eso me llamó muchísimo la atención. Esto se dejó en manos de pues, comités de ética en investigación designados un poco al azar, me parece. Eh, Cuando yo solicité información sobre esto a Conbioética, me dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. En fin, eso me llamó mucho la atención. No había titular de la comisión en ese momento Sí, claro, sí. Fue una decisión política quienes supervisaban las vacunas. Se creó un comité especial para las vacunas. Sí, O sea, pero salió de manos de la Conbioética ajá, pero por esa idea de centralización sí, pero del poder, de control. le tocaba la Conbioética. Una segunda es, les voy a compartir una nota acerca del Consejo de Salubridad. Eh, hay cosas que le tocaba a COFEPRIS, pero hay cosas que le tocaba a Conbioética. Eh, Sobre el Consejo de Salubridad General, ¿por qué el Consejo no tuvo la relevancia que debería haber tenido? Porque también es un órgano de algún modo autónomo del gobierno, porque no participan solamente instituciones del gobierno, sino también universidades. ¿Sí? Y les resultó incómodo, sobre todo a partir de la publicación de la guía bioética, ¿sí? Que el gobierno inmediatamente, López-Gatell dijo, nosotros no tenemos nada que ver con esto, y empezaron a criticar, y luego vinieron cuestionamientos más serios hasta, hasta ataques de corrupción. Entonces, han hecho a un lado completamente al Consejo de Salubridad General. Lean esta nota que salió el año pasado en el Economista para que vean el tipo de ataques, ¿sí? Pero son los que se esperan, ¿sí? Hay corrupción, no es confiable, qué sé yo. Y por último, no estaría mal eh, hablar más sobre este caso de la tragedia del desabasto. Yo propondría al colegio que se invitara a Javier Tello. Yo no lo conozco, pero yo leí su libro y me pareció espléndido el modo en que describe lo que pasó con... aquí está su libro. Sí. Me parece espléndido el modo en que describe el caso de por qué dejó de haber medicamentos en México y por qué sigue sin haber medicamentos en México y sería bueno saber qué podemos esperar. Sí, pero me parece a mí todo responde a la lógica del populismo. Sí. Eh, bueno, yo creo que ya estamos muy sobre el tiempo, entonces no sé si mejor lo dejamos ahí, Bernardo. Dice Eunice que sí Pues, conoce a Javier Tello. y que te pasa su teléfono. Ah, pues sí, invitémoslo. Sí. Ok, de acuerdo. Lo invitamos con todo gusto. Ya me pongo yo en contacto con Eunice y lo organizamos. Bien, pues yo creo que nos dimos cuenta de la importancia del tema y también de todo esto. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, por estar aquí. Obviamente a Roberto, a Gustavo, también a Patricio por su intervención, pero sobre todo a todos ustedes por estar aquí en la sesión de este seminario este mes. El próximo mes estará por aquí César García Brena, también platicándonos y ya les mandaremos tanto la minuta como la liga para la sesión. Próximamente esta sesión también en YouTube para todos los que no pudieron estar. Mande Unice. Ah, no, dijo adiós. Ok, muchas gracias. Un gusto siempre en saludarles y nos vemos pronto. Gracias. Nos Gracias. vemos, gracias. Bye.